Pues buenos días. Qué bueno que usted puede estar aquí en este tiempo y en este momento. Ya quiero orar antes de poder dar comienzo, por favor. En esta mañana te agradezco, Dios, por este tiempo que podemos tener como pueblo, como iglesia, como parte de tu iglesia, que es muy importante lo que se desarrolle dentro de ella y sobre todo en la localía que cada iglesia tenemos. Y deseo que en este tiempo y en este lugar podamos aprovechar el tiempo, que se cumplan los propósitos por lo cual estamos aquí. Sí tenemos convivencia, sí tenemos que compartir, pero el propósito principal eres tú, Dios. El propósito principal es la obra de Cristo en nuestras vidas y la obra de Cristo en la humanidad. Que tu Espíritu Santo nos centre y que ese sea el fundamento por el cual estamos aquí, Dios. Gracias te doy porque tu palabra es fiel y tu palabra es la que nos lleva a eso. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero dar comienzo en esta mañana todavía en la primera carta a Timoteo y voy a leer el capítulo 1 del versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, Y dice, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que ¿qué? Que edificación a Dios, algo que no edifique y que venga a hacer una pelea, un pleito, una disputa. O sea, tenemos que identificarlo. O sea, esto no, y lo dice muy claro la palabra de Dios. Más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Este encargo se lo estaba haciendo en este momento a lo que es la iglesia y sobre todo que estaba en Éfeso, pero esto lo sigue haciendo actualmente. Y vamos a ver como que no hemos atendido muy bien esta recomendación o este mandato del apóstol Pablo a lo que es la iglesia. Hoy en día se están desarrollando muchas creencias, dogmas, movimientos, nuevas preferencias y que hay una variedad increíble de razonamientos dentro y fuera de la iglesia. Afuera de la iglesia, wow, o sea, ahorita en esta, se me fue la palabra, bueno, en esta época de vida que nos toca, se han desarrollado, o sea, ya le he comentado, diferentes tipos de ideologías, o sea, de hombres, de mujeres, de comidas, de vestimenta, de híjoles que, o sea, muchísimas. Fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia también que cree que se están introduciendo mucha variedad de razonamientos que a final de cuentas esto afecta a la verdadera doctrina. Lo que viene de afuera y tiene un efecto y está afectando el buen desarrollo de lo que es la iglesia. O sea, muchos dicen, sí, yo creo en la doctrina de Dios, pero soy feminista. O sea, no se puede. O sea, dentro de lo que es esto, o sea, no se puede. No, mejor ya me callo porque empiezo y empieza todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, a meterse dentro de lo que es la iglesia, que afecta el desarrollo correcto de la iglesia. Y ahorita yo quiero desarrollarle esto. Estoy comenzando. Y lamentablemente la iglesia se apega a algunos dogmas y enseñanzas externas. La psicología está supliendo la doctrina bíblica dentro de la iglesia y lo permitimos. Fíjate, a mí cuando antes un pastor hablaba de esto, yo no entendía, o sea, yo no sabía, pero ¿por qué? O sea,
habla esto, sí, en esta iglesia hablan de Dios, se adoran a Dios y todo eso, pero haz de cuenta en esto, o sea, y no nos damos cuenta cuando solamente se usa una frase, ni siquiera un versículo, una frase de la palabra de Dios para desarrollar, por ejemplo, la crianza de los niños. ¿Sí? Y de una frase desarrollan todo un mecanismo. Eso es psicología, cuando realmente no tiene todo el contexto y todo el sustento de lo que es la palabra de Dios. El problema de todo esto, que para mí es el punto, es no tener bases referentes, entiéndame, es no tener bases referentes, conocimiento básico y fundamental de lo que es la palabra de Dios. Esto permite que fácilmente seamos movidos de nuestra manera de pensar, fácilmente. Cuando no existe referentes, conocimiento básico de la palabra, o sea, prácticamente, o sea, no hay algo que confronte y enfrente esa ideología o ese razonamiento que se está introduciendo a lo que es la iglesia. Voy a lo que yo me apego. Segunda carta a los tesalonicenses. Igualmente yo le comparto que si usted, o sea, tiene alguna duda, algún comentario o aún no está de acuerdo con lo que yo estoy comentando, puede preguntármelo al final y de veras que con todo gusto nos peleamos. Con todo gusto le resolvemos las dudas. A lo mejor me equivoqué en algo, a lo mejor estamos de acuerdo en algo. Adelante, no tengo problema con esto porque yo creo que esto está apegado a lo que es la palabra de Dios. Segunda carta a los tesalonicenses, que esto es algo, pues yo lo podría considerar básico, pero después viéndolo como que no es tan básico para algunos. Capítulo 2. Está interesante, ¿eh? Está interesante, así es que si alguien empieza a ver que lo está cabeceando, está interesante, ¿por qué? Lo mueve, ¿ok? Dice, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta palabra es muy profunda, es muy buena, muy buena, es muy doctrinal, que yo quiero hablar un poquito de esto. Primeramente quiero tratar el engaño dentro de la iglesia. El engaño dentro de la iglesia. Aquí, según lo que nos narra la palabra de Dios, hay dos cartas para la iglesia de Tesalónica, la primera y la segunda. Fue broma. Hay dos cartas. Entonces, en este desarrollo que está teniendo esta iglesia fundada por el apóstol Pablo y cómo se está desarrollando, como en todo, se había filtrado una falsa enseñanza. Se filtró una falsa enseñanza. Dentro de la iglesia corría esta falsa enseñanza acerca de lo que dice la venida del Señor. ¿Está claro? ¿Cuál es la falsa enseñanza que se filtró dentro de esta iglesia? Sobre la venida del Señor, ¿ok? Estamos claros. ¿Por qué hago esto? Para que usted realmente, le venga esto. Sobre la venida del Señor.
se decía que el Señor vendría pronto. Se estaba anunciando, se estaba predicando, que el Señor vendría pronto. Fíjate, esto desde que yo tengo uso de razón dentro del cristianismo, se dice esto: el Señor ya viene pronto, el Señor ya viene, el Señor ya viene pronto. Y es como una amenaza. Y el Señor es como una amenaza de la venida del Señor. Y el Señor, y a la fecha, predicaciones, predicadores, iglesias, muchos, o sea, predicadores grandes, predicadores pequeños, que no hay eso, pero los que se creen eso, o sea, y el Señor ya viene pronto, y el Señor ya viene pronto, y el Señor ya viene pronto, hasta calcomanías, ¿no? Que una vez yo pegué una en mi coche, el Señor ya viene pronto. ¿Sí? Y todo eso de que el Señor ya viene pronto, y el Señor ya viene pronto, y el Señor, y yo creo que era la palabra, nuestra generación. Nuestra generación va a pasar y vamos a seguir con ese del Señor ya viene pronto. Pero es más como una amenaza o como espantar a la gente para que ¿qué? Pues para que se pongan las pilas, porque o sea, que no va a la iglesia, el Señor ya viene pronto para que se empiece a ir a la iglesia, ¿no? O está teniendo adulterio y el Señor ya viene pronto para que se deje a su doble frente. O que está haciendo esto malo, el Señor ya viene pronto para que se corrija. Es más como una amenaza que realmente la bendición de el Señor ya viene pronto. Pero eso, le digo, desde que yo tengo uso de razón dentro de esto, el Señor ya viene pronto, y el Señor ya viene pronto, y el Señor ya viene pronto, y pues vea, se había corrido aquí de que el Señor ya venía pronto, en este tiempo y en este momento, no está hablando a futuro. De hecho, el apóstol en el capítulo 5 les habla un poco de la venida del Señor, pero yo creo que ellos se quedaron con eso y dicen, pues ya, el Señor ya viene. Pero la iglesia, a esta falsa enseñanza o esta mala concepción de este mensaje, reacciona a estos rumores, a esta enseñanza, a esto que se empezó a introducir dentro de la iglesia, y empieza a dejar sus trabajos. Imagínate, el Señor ya viene pronto, como ya viene, pues ¿para qué trabajo? Y dejan sus trabajos, dejan sus obligaciones, dejan sus compromisos, porque el Señor ya viene pronto. Es como si le dijeran, pues ya mañana el mundo se acaba. ¿Usted qué haría? Pues ya, pues esperarlo, ¿no? Y dejar todo, y ellos hacen eso. Empiezan a vender sus cosas, empiezan a desobligarse, empiezan a dar cuenta, a dejar, y esto se vuelve, pues imagínense, empiezan a dejar todo porque el Señor ya viene pronto. Yo le digo, aunque el Señor venga pronto, o sea, no deje sus cosas, cumpla. El Señor ya viene pronto, pues dejo de pagar el auto que saqué. No, no haga eso. O sea, aunque el Señor venga pronto, usted páguele a bonos chiquitos lo que le debe. Aunque el Señor, pero ellos, haz de cuenta, empezaron a hacer todo esto. Empezaron a dejar sus compromisos, obligaciones, empezaron a vender, empezaron a dejar sus trabajos. De hecho, el apóstol más adelante los exhorta algo por esta falsa enseñanza de el Señor ya viene pronto. De hecho, ahorita me acordé que luego hay películas así y que como ya se iba a acabar el mundo, se empiezan a hacer sus confesiones. Y luego no se acaba el mundo y ya todo se enteró de todo. Imagínense. Hay muchas cosas que se filtran a la iglesia y empezamos a creer y a comunicarlas sin sustento y sin base, que ese es el problema. Hay cosas que se empiezan a introducir a la iglesia sin sustento y sin base escritural o sin base bíblica. Ojo en eso. Otra vez yo le digo, medio versículo, una frase de la Biblia no es suficiente, eso no es base. O sea, base es todo el contexto de la palabra, base es todo el contexto de la carta, base es todo el contexto del evangelio. Esa es base, no una frase, no una idea. No es que como dice por ahí, no, eso no es base. Sin sustento y sin base empezamos a comunicar todo esto y surge su efecto. Todo lo que se enseña en la iglesia debe tener sustento
contexto y base. El contexto de esta carta, ¿qué es? Toda la palabra de Dios. Ese es el contexto. Así es, para que usted le ponga contexto a esta carta, ¿qué debe de hacer? Leer toda la palabra de Dios. No nada más Juan. Toda la palabra de Dios. ¿Ok? Todo lo que se enseña en la iglesia debe de tener sustento, contexto y base. No solo una referencia, me refiero a un versículo aislado. Híjole, yo desearía que usted aprendiera a hacer eso. Hay gente, una persona que lo reconocen mucho, que habla mucho de esto, de los fines de los tiempos. Pero sus referencias son versículos, no son contextos. Por ejemplo, una vez él comentaba que en el cielo vamos a tener vestiduras físicas. Él decía, y sacas de cuenta una frase y argumenta eso de todo de ese diseño con una frase de un versículo. Eso no es base. Una referencia de esa manera no puede ser base. Usted aprenda a tener eso. Usted aprenda realmente a que la base no puede ser solamente un versículo aislado, sacado totalmente de contexto. Tiene que aprender esto. ¿Por qué? Porque con eso justifican con una pequeña parte y una frase de la palabra muchas cosas. Mire, este tipo de enseñanzas perturba, descontrola, es un tropiezo para el desarrollo correcto de lo que es la iglesia o el creyente, como sucedió aquí en la iglesia de Tesalónica. Ejemplo, una enseñanza muy fuerte que se ha introducido, y dígame si no, a lo que es la iglesia de Cristo, que no tiene que ver nada con el plan de Dios, es el de la prosperidad. Vea sus sustentos y sus bases de esa doctrina o esa enseñanza dentro de la iglesia, y o sea, no es base ni doctrina. Entonces empiezan a desarrollarse de esa manera y se van. Acuérdese que el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales, sino es justicia, paz y gozo en el espíritu. Son cosas espirituales como la de la prosperidad, y la basan en referencias minúsculas totalmente. De hecho, si hay más referencia en contra de las cosas materiales de Eclesiastés que a favor de ellas. Tampoco yo estoy diciendo sean pobres, sean a medias, no consuman, no tengan, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando en contra de lo que esta doctrina que está muy próspera dentro de lo que es la iglesia de Dios. O no sé, igualmente de alguna manifestación, como ejemplo, la de la risa. ¿Sabes de dónde viene esta doctrina y esta enseñanza? Precisamente de la psicología. ¿Y sabes cómo se llama este método que se lleva en la psicología? Risoterapia. Ellas lo usan para sacar muchas cosas químicas, pero también haz de cuenta para desahogarse, pues. Para desahogarse. Y haz de cuenta ya después de ay, me siento muy bien. Pues sí, pues ahí desahogaste todo. Haz de cuenta, ponte a hablar 2 horas y también te desahogas. O sea, es un desahogo, pues. Entonces, ¿pero qué crees? Que eso se metió a la iglesia como doctrina y como enseñanza. Y haz de cuenta una risadera. Y eso era una manifestación espiritual, sin base, sin fundamento, sin nada. O hay otro también, ahorita también me viene a la mente, uno que hacen los alcohólicos anónimos, creo de 4º o 5º paso, la verdad no estoy bien enterado, pero esos encuentros que ellos se aíslan y se empiezan a hacer un buen de cosas 2 o 3 días
y a ellas de cuenta se meten y se aíslan totalmente. Pues eso también se metió a la iglesia. Y haz de cuenta les llamaban encuentro, preencuentro, reencuentro y no sé, o sea, un buen de cosas, pero haz de cuenta sean lo mismo y viene de estos movimientos, o sea, no tiene que ver nada con la iglesia. Eso creo que ni referencia tiene, lo de la risa. Igualmente, bueno, ya para qué le digo tanto. O sea, muchas cosas que ahorita se están desarrollando dentro de la iglesia de Cristo. O sea, que ahora, otra vez yo le digo, no tienen sustento, no tienen base, no tienen proyecto, no tienen realmente un argumento que podamos creer para que se desarrolle todo esto. Yo le estoy hablando a los cristianos, yo les estoy hablando a la gente que sigue un plan y un plan de Dios, no un plan humano, no un plan natural, no un plan con proyectos terrenales. Estoy hablando a lo que es la iglesia de Cristo. Miren lo que dice Mateo 24. Esto está dicho y esto está escrito. Y esto, si usted ve, yo lo estoy llevando a un evangelio y por lo regular las palabras de los evangelios son las mismas palabras de Cristo. Mateo 24, versículo 4 y 5. Usted sabe de qué habla Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie, ¿que qué? Os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cuántos Cristos no han salido? Y híjoles. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os ¿qué? Turbéis, descontroléis, o sea, los muevan. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra. Mira, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿sus quiénes? Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ve todo lo que está hablando y que a final de cuentas todo lo que se está introduciendo y que la iglesia deberíamos de tener la capacidad de diferenciar y discernir. ¿Sabes qué? Este amigo habla de la palabra, pero no está en la palabra. Dice la palabra de Dios, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y si la iglesia de cuenta no sabe distinguir esto, va a decir todo, gloria a Dios, amén, aleluya, a sus frases, porque no tiene la capacidad de distinguir y de discernir, porque no tiene una base sólida y fundamentada en la palabra de Dios. Ahorita yo le voy a decir algo importante para que se le quede este referente o esta base de la palabra de Dios y que usted puede seguir alimentando esta parte importante. Deberíamos de tener esa capacidad. Sin embargo, hasta les abrimos la puerta. Hasta decimos, pásale, o sea, como que desarróllate y es terrible. Es terrible todo este tipo de cosas que se desarrollan por esa parte. La carencia de bases, fundamentos de la enseñanza. El gran problema de la iglesia. El gran problema de la iglesia no es la falsa enseñanza, no son los falsos profetas, no son los falsos maestros, no son los falsos ministros, porque esto ya está anticipado, ¿está de acuerdo? Aquí lo dice, se levantarán, harán, pondrán, y haz de cuenta, y ha sido en toda la generación de lo que es la iglesia.
y esto lo establece el Señor, y aún dice, es necesario que pase. Pero ese no es el problema de los falsos que se están levantando y la falsa enseñanza o el engaño que están teniendo en contra de la gente despistada y descuidada. Ese no es el problema, porque eso, característica humana, es de siempre sacar provecho y engañar a la gente para beneficiarse a sí mismo. Lamentablemente es una característica humana. El gran problema no es la psicología disfrazada. El gran problema no es yo te quiero decir, el gran problema no es todo lo que se introduce y que se quiere desbaratar el proceso de la iglesia. El gran problema, ahí va, el gran problema es la falta de solidez en la vida espiritual de la iglesia. Ese es el gran problema. La falta de solidez de la vida espiritual de la iglesia. Ese es el gran problema. Porque si nosotros no careciéramos de esta vida espiritual abundante, fácilmente podríamos descubrir y discernir esta parte. Mire lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo le pregunto, aquí nos está recomendando una cosa de que no le creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios. Espíritu se refiere al ser humano, a eso se refiere, no al espíritu, no. O sea, espíritu se refiere al ser humano. Igualmente en la carta de los tesalonicenses, cuando habla de espíritu, es lo mismo, al ser humano. Pero yo digo, ¿cómo podemos probar un espíritu si es de Dios? O sea, un ser humano, ¿sí? O sea, otra vez, le rectifico porque usted se va y casi exorciza a la gente. No. Es un espíritu, se refiere a una persona, a los espíritus. ¿Cómo podemos probar si la doctrina o la enseñanza de las personas o de los espíritus, como dice aquí la palabra, son de Dios? Es una pregunta que le doy chance que me la responda. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos realmente, probar esto? Ya se lo dije. Teniendo una vida espiritual genuina, verdadera y real, que tengan bases, que tengan cimientos, que tengan fundamentos, que tengan contexto. Entonces, si tú me dices algo que no está apegado a lo que es la palabra de Dios, o sea, dices, ¿sabes qué? Esto no viene, pero para poder decir eso, yo lo tengo que saber. ¿Estás de acuerdo? Si yo no sé algo, pues lógicamente me voy pues sí. ¿Y de dónde sacas eso? No sé, pero pues está bonito. ¿Sí me entiendes? O sea, yo por ejemplo, yo no le puedo decir, si yo vengo y le echo un chorazo a un músico, le echo un chorazo y digo, no, es que la música, esto y el otro, y hay una persona estudiada, una persona profesional en esto, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué dices todo eso? Si estas armonías o de estas notas y todo eso, ¿por qué? Porque tiene toda una vida profesional dentro de la música y yo estoy diciendo puras sandeces. Entonces esta persona está probando que soy un ignorante, que soy un retrasado o que soy un engañador de esto. ¿Por qué? Porque tiene toda esta línea musical, ¿me entiendes? O alguien que de computadora lo mismo. No es que el CPU lo podemos agarrar y yo te puedo decir, haz de cuenta, o fíjate, y eso cuando le está haciendo esto y ahorita me acordé, lo bueno, los doctores, ¿cómo te hablan? ¿Usted le entiende a los doctores?
Y todo le creemos. Y todo, o a un físico nuclear. Y hace cuando, no, pues sí. Una vez un maestro de física nos empieza a decir, no, que el cosmos y que no sé qué. ¿Cómo lo ven? No, y yo, no, sí está. Dice, pues les acabo de decir puras tonterías. ¿Por qué? Porque no tenemos referentes y no tenemos realmente, o sea, estructuras de cualquier ramo. O sea, ¿usted le entiende a un doctor? Y haz de cuenta, y le creemos todo y le aceptamos todo. ¿Por qué? Porque estamos ignorantes totalmente del tema. Es que su cosa es por esto, por esto, por esto. Sí es cierto. Y le duele esto. Sí es cierto. Y luego rebota así. Pues sí es cierto. Porque estamos ignorantes totalmente de eso. ¿De acuerdo o no? Un mecánico. Su coche está haciendo esto, porque el árbol y la planta y esto y el otro necesita ajuste. ¿Y cuánto me va a salir? ¿Por qué? Porque estoy ignorante totalmente de eso. ¿Cómo puedo yo probar un espíritu si estoy ignorante de esto? Para yo poder entenderla a un doctor y debatirla a un doctor o probar si me está diciendo la verdad o no, ¿qué debo de hacer? Al menos estudiar lo que me está diciendo. O un músico, o computadoras, o física, o lo que usted quiera, ¿me entiende? Es igual aquí en la palabra de Dios. O sea, si alguien, y en lo muy personal, de veras que se encuentra mucho con esa gente que le está hablando cosas que dices, ¿de dónde me sacas esto? ¿Por qué me dices esto? ¿De dónde me hablas esto? Esto no tiene estructura ni de la iglesia, ni la operación del Espíritu Santo, ni de su ministerio, ni de nada, porque el plan está bien trazado y bien desarrollado si lo sabemos leer. Lógicamente, la iglesia está siendo víctima del engaño. ¿Por qué? Porque no llevamos una vida espiritual real, porque no tenemos bases, porque no tenemos fundamentos, porque no tenemos enseñanzas, porque no somos profesionales en lo que hacemos. Por eso aceptamos cualquier cosa, aceptamos fíjate, hay gente que está enseñando y está aceptando doctrinas de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De la que sea. La misma palabra te dice, esto no. La palabra de Dios dice esto, conforme a la alimentación, conforme a la conducta, conforme a la creencia, conforme a esto. La palabra de Dios dice esto. Y si no, entonces estás enseñando y no sabes la palabra. ¿Sí entiende? ¿Cómo podemos probar los espíritus? Conociendo, teniendo referentes. A un médico yo lo puedo probar realmente con conocimiento, teniendo yo ese referente. Mientras no sea así, ¿cómo yo puedo decir esto no? Pues aquí lo dice, aquí está. No tener bases, no tener principios, no tener enseñanza firme en la vida del creyente, va a ser fácilmente movido en su forma, en su modo de pensar, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Fácil. ¿Usted le entiende a un abogado? Fácilmente nos come. A cualquiera fácilmente hace cuenta y nos mete dentro de su mentira, dentro de su engaño y dentro realmente de lo que se quiere sacar, si es un abogado malo. Perdón si hay abogados, pero estoy hablando de los malos, no de los buenos. No hay nada que lo proteja, no hay nada que lo defienda, ¿me entiendes? No hay nada que confronte esa enseñanza y simple y sencillamente se mueve, se perturba, derriba o se destruye cuando hay una información que simple y sencillamente no podemos entender y no podemos saber. Este diagnóstico lo tienes. A mí, si supiera todo lo que me dijeron, que en algún momento si usted me pregunta, yo se lo digo. Pero a mí me dijeron que me iba a quedar ciego así ya permanentemente. Y sí, tuve una temporada, pero no permanentemente.
bueno, y muchas cosas, y que a final de cuentas, como no tenemos referentes, no tenemos base, no podemos realmente confrontar o defender o algo que nos proteja a esa mala enseñanza. La base bíblica de la segunda venida de Cristo, ¿la quieres saber? ¿Sí la quieres saber? ¿No la quieres saber? Sí, ok. Mire, vamos a regresar ahí a segunda de Tesalonicenses, versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el problema era de que el Señor ya venía, ¿verdad? Porque no vendrá, y aquí dice, sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que también le llaman el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama o Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí existen tres acontecimientos antes de la venida de Cristo. Sabemos que Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿sí? Pero aquí hay un antecedente, una referencia, hay un contexto de antes de la segunda venida de Cristo. Primeramente, aquí en el versículo 3, ¿cuál es la primera según lo que dice aquí? Apostasía. Apostasía. Apostasía es el desviarse de la fe, renunciar a la fe, perturbar la fe, y es apostasía en una dimensión. Después, la segunda referencia que dice aquí, antes de la venida de Cristo, ¿qué es? ¿Qué? La venida del hijo de perdición. La venida de... Y hay una tercera referencia, aquí dice que este hijo de perdición se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí hay tres referencias antes de la venida de Cristo. Entonces, si a usted le dicen, el Señor ya viene, ¿qué quiere decir? Que ya estas referencias ya pasaron o están pasando. ¿Sí o no? Entonces yo ya tengo un argumento, un referente. Cuando me digan el Señor ya viene, pues dice, tiene que pasar apostasía, tiene que venir el hijo de perdición o el anticristo, y tiene que sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios. La primera no se ha desarrollado en plenitud esta apostasía. La segunda no ha pasado de que el hijo de perdición venga o se esté manifestando, al menos hasta ahorita lo que sabemos. Y la tercera, él no se ha sentado en el templo. ¿Por qué? Porque no hay templo. Yo tengo este referente de la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo, y yo puedo decir, esto que tú me estás diciendo, que el Señor ya viene, o sea, dices, ¿de dónde lo sacas? Es que lo oí con el pastor tal, que da unas predicaciones poderosas. Pues ese pastor que da unas predicaciones poderosas y que el Señor ya viene y todo eso, está equivocado. ¿De dónde lo sacas? No de ese predicador poderoso sino realmente de todos estos hechos. De hecho, Mateo 24 nos habla, Joel nos habla de acontecimientos antes de que se presente la segunda venida del Señor. Tiene que haber muchos acontecimientos. Lamentablemente somos muy contemporáneos, o sea, pensamos que las cosas van a pasar en nuestra época. Acuérdese que un día para Dios es como 1000 años para nosotros. O sea, son generaciones y generaciones, pero el Señor ya viene y pensamos que nos va a tocar nuestra generación. No sabemos, pero tampoco podemos afirmar, y hay un antecedente en esto. La primera es fuerte, la segunda es, la tercera es
¿sí? Entonces, cuando le digan el Señor ya viene, usted ya tiene un referente para que usted pueda decir, y esto usted puede encontrar mucho más. Aquí solamente lo está nombrando, pero puede encontrar mucho más enseñanza de esto, sobre todo en Apocalipsis y en Daniel también. Ninguna de estas se ha desarrollado en su plenitud para que se cumpla la segunda venida de Cristo. Si nosotros tenemos bien definido, bien concebida, bien estructurada esta enseñanza, la que le acabo de nombrar, ¿qué va a pasar cuando le digan que el Señor ya viene? ¿Qué va a pasar? ¿Usted se va a espantar? ¿Usted va a dejar lo que está haciendo? ¿Usted va a rectificar su camino chueco que va llevando? ¿Qué va a pasar? Le voy a seguir dando vuelo a la hilacha porque esto no es cierto. No es para eso. ¿En qué se basa el apóstol Pablo para dar esta enseñanza? Pues él se basa en la palabra de Dios, se basa en Daniel, se basa en Isaías, se basa en Zacarías, pero específicamente le voy a hablar 2 citas de Daniel, porque él también, para dar esto, tiene su base. No lo agarra de su propio criterio, él tiene su base. Daniel, capítulo 9, 27. ¿Le estoy cansando? ¿Y por qué se duerme entonces? Bueno, luego me doy cuenta que no soy yo, sino que ya vienen bien cansados. Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, fíjate, está hablando lo que habla Apocalipsis, lo que habla Zacarías, está hablando de los últimos tiempos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el hijo de perdición, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del hijo de perdición o del anticristo. Y Pablo se está basando en Daniel. Daniel 11, 36 al 39 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando de el hijo de perdición o del anticristo. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Dice versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Está hablando aquí del anticristo. Yo a lo que me refiero es de que la base que agarra el apóstol Pablo, ¿dónde está? Aquí en Daniel, en lo que es el Nuevo Testamento. A esto me estoy refiriendo, que debemos de tener bases como el apóstol Pablo está desarrollando su mensaje. Quiero terminar con este punto para beneplácito de algunos. No dejarse mover en el modo de pensar. No dejarse mover en el modo de pensar. La palabra de Dios habla del modo de pensar, según lo que dice aquí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice: que no os dejéis, ¿qué dice? Mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, o sea, ni se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, ni por ningún medio de esto, o sea, nos
podemos permitir que nos perturben y nos movamos en nuestro modo de pensar. La palabra de Dios habla del modo de pensar. No habla, escúchame bien esto, ahí sí yo quiero que sí me pongas atención en esto, o sea, despiértate un ratito, al que está a su lado, despiértenlo. O sea, un ratito, porque para mí este es el tema, dile nada más ahorita 5 minutos y ya se va a acabar esto. La palabra de Dios nos habla de un modo de pensar, ¿sí? No nos está hablando de un pensamiento, de una reflexión o una idea. Un pensamiento está en nuestro modo de pensar, ¿sí? Una reflexión le pertenece a nuestro modo de pensar. Una idea está en nuestro modo de pensar, ¿sí me entiendes? Pero el contexto o la mentalidad del ser humano es el modo de pensar. ¿Sí me entendiste esta parte? O sea, un pensamiento no es un modo de pensar o una forma de pensar. Una idea no es un modo de pensar. Una opinión no es un modo de pensar. Ahorita podemos opinar, pero no es nuestro modo de pensar. Un pensamiento, una opinión, una idea, una reflexión puede estar dentro de nuestro modo de pensar. ¿Sí ya me entendiste? ¿Sí o no? Dígame sí o no, muévame sí o no. ¿Sí? Ok. Entonces nuestro modo de pensar es realmente, o sea, todo lo que nosotros somos. Miren lo que aquí está hablando de una mentalidad completa y total del ser humano. Habla de una estructura de pensamientos que es muy diferente a una idea, a un pensamiento como se lo acabo de nombrar. Está hablando, esto entra de tener una voluntad, ¿sí? Está hablando de tener una voluntad, ¿ok? O sea, entonces, aquí lo que la palabra de Dios nos habla, que no seamos movidos de ¿qué? Modo de pensar, de nuestro modo, no de un pensamiento, no de un sentimiento, no de una idea, no de una reflexión, está hablando de un modo de pensar. Aquí está lo interesante, cómo nosotros desarrollamos un modo de pensar, porque aquí habemos diferentes personas, pero tenemos un modo de pensar, ¿sí? Tenemos un modo de pensar. ¿Cómo se fue conformando ese modo de pensar? Por nuestra educación, por nuestros valores, por nuestras creencias, por nuestras experiencias, va creando un modo de pensar. Le doy ejemplo. El modo de pensar que tengo de la familia. El modo de pensar que tengo de la familia fue por, ¿qué le dije? Educación, valores, creencias, experiencias, ¿sí? O sea, entonces si yo nazco o me desarrollo en una familia disfuncional que cada quien hace lo que quiere, o sea, ese es mi modo de pensar conforme a la familia. Una persona, su modo de pensar acerca de la congregación era esa. Era un modo de pensar porque la llevaba a cabo y la llevaba activa, y no solamente con él, sino con toda su parentela. Él decía, el congregarse no es para todos y yo no estoy para congregarme. Ese era un modo de pensar para él, pero se lo llevaba y haz de cuenta lo compartía, su modo de pensar. Por las experiencias y por los valores que él había recibido, tenía este modo de pensar. Tú no lo podías invitar a una congregación porque su modo de pensar decía, ¿sabes qué? Yo no estoy para eso. Según eso, ni siquiera, porque eso iba contra la palabra de Dios, usted sabe. O haz de cuenta un modo de pensar con respecto a una economía o con respecto a las cuestiones materiales. Hay modos de pensar o mentalidades que dicen, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que
es un modo de pensar, que así fueron educados en carencias, en todo este tipo de cosas, experiencias y todo eso, y acaban diciendo, es que no tengo, es un modo de pensar, aunque tengan, su modo de pensar es no tengo. O de diferentes cosas de matrimonio, de educación de los, déjalos que hagan lo que quieran. Ese es un modo de pensar, ¿sí? Pues que hagan esto, esto y esto, y es un modo de pensar, y que no se lo va a quitar usted con una reflexión, una educación, porque es su modo de pensar. Es que tienen que ser machines. Ese es su modo de pensar. ¿Y cómo obtuvieron ese modo de pensar? Con la educación, con sus principios, con sus valores, con sus experiencias y con todo eso. Y ahí en casa era así. Y entonces prácticamente ayer nos comentaba el pastor que esa educación se recibe sin palabras, se recibe con el ejemplo. Si tus hijos están viendo que para todo no tienes, sabes que les estás metiendo un problemota que no se van a desarrollar. Hijos, ya vamos a entrar a la cuestión de los hijos. Si tú das de cuenta, le estás metiendo tu información y tu mentalidad a tus hijos, les estás dando tu forma de pensar, tu modo de pensar. Es que el gobierno, siempre el gobierno y el gobierno, haz de cuenta, fíjate, te voy a hablar algo personal para no hablarle a usted, pues. Mi papá, haz de cuenta, estuvo en un sindicato. Y haz de cuenta, desayunaba, comía, cenaba, dormía, se despertaba con el sindicato, el sindicato, el sindicato, el sindicato. Y nosotros, haz de cuenta, bueno, al menos yo, no le puedo decir de los demás, y que esto, y que lo otro, que la patronal, y que los compañeros, y que esto, y haz de cuenta, y pues fue creando, al menos en mí, ahora yo lo veo, una forma de pensar con respecto a esto. Cuando yo me integro a trabajar ahí en la misma institución donde, pues yo ya llevo ese modo de pensar, ¿sí? Que mis enemigos es la patronal, porque usaban esas palabras y todo ese tipo de lenguaje sindical que habla. Y compañeros, si no nos dejemos y todo esto, y haz de cuenta, ya vas con ese modo, pero yo no lo adquirí ahí, yo ya había sido inducido a ese modo de, y no te dejes, y si el jefe te dice, y es que había una frasecita muy, muy cotidiana que a la fecha es que son usos y costumbres. Y ya tú ni sabes que eso son usos y costumbres. O sea, y todo eso, un modo de pensar. El modo de pensar es algo total, algo completo de lo que es el ser humano y que la palabra de Dios dice que así como piensa, así es. Así vas a llevar. Si tu modo de pensar conforme a la familia es esta, si tu modo de pensar conforme a la mujer es esta, si tu modo de pensar conforme al hombre es esta, si tu modo de pensar es el modo de pensar. La palabra de Dios está hablando del modo de pensar espiritual, sólido, con bases. Y dice, no te dejes mover. Pero para realmente desarrollar un modo de pensar espiritual, debemos realmente sustentarlo, estructurarlo, educarlo espiritualmente, formándolo responsablemente, comprometidamente, para que tengamos un modo de pensar espiritual. Cuando alguien tiene un modo de pensar espiritual conforme a valores de la palabra de Dios espirituales, ejemplo, el que está aquí manifestando de la venida del Señor, yo tengo un modo de pensar con respecto a la venida del Señor y créame que difiere mucho a lo que lamentablemente muchos predicadores hablan, porque muchos predicadores no tienen sustento en lo que están hablando acerca de lo que es la venida del Señor. Entonces, en esta parte, o sea, es bien, bien importante, o sea, formar, estructurar, educar, comprometida, continua y responsablemente este nuevo modo de pensar espiritual.
Créame que muchos de los modelos de formas de pensar, creo que más perjudican que benefician. Este modo de pensar espiritual es lo que va a enfrentar pensamientos, fíjate, va a enfrentar pensamientos, viene un pensamiento, ojo, viene un pensamiento, y si tú tienes un modo de pensar sólido, o sea, el modo de pensar va a repeler o va a aceptar ese pensamiento. No sé si me entiendes, ¿sí? Si está bien formado este modo de pensar, o sea, y viene una enseñanza, una idea o algo que no vaya conforme a tu modo de pensar, ¡pum!, va a chocar o va a rebotar o lo va a aceptar, ¿sí? Pero debemos crear un modo de pensar espiritual, un modo de pensar que realmente enriquezca y edifique tu vida. No un modo de pensar que adquiriste por circunstancias, por situaciones, por cosas ajenas que ni siquiera se cuenta. Yo te preguntaría, ¿tú por qué tienes este modo de pensar? ¿Lo razonaste, lo pensaste, lo construiste, lo trabajaste? Muchos modos de pensar son herencia de lo que ni nosotros mismos estamos convencidos, pero es nuestra forma de pensar. Este modo de pensar que nosotros creemos, desarrollemos, formemos, establezcamos a través de la palabra, va a enfrentar pensamientos, ojo, va a enfrentar sentimientos profundos del ser humano. Luego, o sea, estamos tan abiertos que viene un sentimiento, ¡fum!, te deshace. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura sólida de modo de pensar y viene un sentimiento, es que eres muy feíta. ¡Pum! Con eso, haz de cuenta, te deshicieron y acabaron contigo, porque eres muy feíta. Y lo aceptaste porque no hay algo que realmente un modo de pensar que verdaderamente acepte o rechace eso. O sea, a mí no me afecta eso. ¿Por qué? Porque tengo un modo de pensar establecido, definido y regido por la palabra. Es que tú eres, pues sí, o sea, pero yo tengo un modo de pensar realmente intencionado con la palabra de Dios. Es que no eres de mi simpatía, pues sí, no soy de tu simpatía, pero yo tengo un foro y eso no me afecta. Protege mis pensamientos y protege mis sentimientos, ¿ves? Es por eso necesario realmente formar un modo, una forma de pensar conforme a la palabra, para que no vengan todas estas cosas y te perturben, te engañen, te manipulen, te deshagan y realmente rompan con la, no puedo decir estructura de tu vida, rompanlo con lo que eres, porque vino algo, lo creíste, lo aceptaste, lo incubaste, lo desarrollaste y te deshizo. Hay gente que le tiene tanto miedo a las cosas porque es su modo de pensar. Tanto miedo a hacer un negocio, tanto miedo a comprar un coche, tanto miedo a salir de su circulito, tanto miedo, porque ese es su modo de pensar. No, es que si no me sale, modo de pensar. Le tiene tanto miedo a las cosas. Híjoles, o sea, modos de pensar, el modo de pensar verdadero rompe todos esos modos de pensar que nos hacen daño a los seres humanos. El modo de pensar en Dios es lo que va a enfrentar pensamientos, sentimientos profundos del ser humano, también cualquier dogma, ideología humana, como las que nombré al principio. Si realmente tienes un modo de pensar espiritual, no va a aceptar esto y no va a aceptar esto. Lógicamente, gente de la iglesia que ha aceptado diferentes no tiene un modo de pensar espiritual. No te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes mover fácilmente
de tu modo de pensar. Pero si ese modo de pensar no tiene bases, no tiene fundamentos, no tiene solidez, fácilmente vas a caer ahorita en la trampa comercial que se está desarrollando. Fácil. Es que te verías bien con una bufanda. Ay, sí, me vería bien. O sea, nos dejamos llevar por todo esto tan fácilmente. Yo no te digo no compres esto, pero ten criterio. Ten criterio en lo que necesitas. Ten criterio en lo que verdaderamente deseas. Créame que las cosas de afuera no van a hacer más feliz a tu familia, como se nombra mucho en cenitas y pavito. Y todo. No van a hacer más feliz. No te dejes mover en tu modo de pensar. No te dejes mover en tu modo de pensar. Para que esto suceda, debemos estar bien estructurados, bien encaminados, bien diseñados para esto. Yo no sé, el tener una educación espiritual, una formación responsable, comprometida, no quiere decir que ya llevo 80 años aquí en una iglesia, porque lamentablemente muchos van tan pobres en su modo de pensar, tan pobres, no diezman, no ofrendan, tan pobres que piensan en su modo de pensar que les va a dejar pobres, tan pobres. Fíjate que en el grupo en casa, por sacar un tema, y me viene, veíamos, o sea, hay un test que nombra ahí, y cuál es el mayor problema ahí en el grupo que se tenía. Y precisamente era eso de lo de las finanzas, de lo del diezmo y la ofrenda. O sea, mi modo de pensar me impide realmente a dar un diezmo y una ofrenda. Ese es mi modo de pensar. Ese es mi modo de pensar. En lo personal, o sea, yo no, ese es su modo de pensar, que solamente se va a romper con la palabra de Dios. Quiero terminar con dos citas que dice aquí en Efesios 4:23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el modo de pensar. Y renovaos y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, no según una opinión, no según un psicólogo, no según una filosofía, no según un dogma. O sea, porque ya muchos tienen ya su forma de pensar según dogmas de afuera. Y tienen así muy arraigado. No, es que yo lo hago por esto. Tú lo dices por esto, pero hay un contexto atrás. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si hay diferencia, ¿no? Si hay mucha diferencia. Esta es la educación o la formación espiritual continua que va haciendo esto. Y si yo tengo un modo de pensar con respecto a la mujer, la palabra de Dios me lo va a quitar. Si conforme a la familia, conforme a la pobreza material, wow. Dios va haciendo una obra. Yo pensaba antes que gastar dinero me iba a hacer pobre. Dinero es dinero. Dinero es dinero. Fíjese, son cosas que realmente la verdad te pone y yo me privé de muchas cosas y al final de cuentas no tuve dinero. Y ahora gastos en lo que debo de gastar y al final de cuentas la vida sigue igual. Dinero es dinero. Cambió mi modo de pensar, no cambió mi situación, cambió mi modo de pensar. Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que este sea nuestro modo
de pensar. La obra de Dios dentro del ser humano y dentro de la iglesia es esa transformación. Mientras no sea así, a lo mejor vamos a tener una creencia de no sé cuántos años, pero nuestro modo de pensar, o sea, sigue hasta alimentándose más. Ese dentro de la obra no, simplemente no es útil. No es útil. Si quiere cerrar sus ojos y me permite orar por usted, vamos a hacerlo. Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno, tú eres bueno. En lo personal yo encontré algo nuevo, encontré algo verdadero, encontré a un Dios real, no un Dios de religión, no un Dios de concepto, no un Dios de... Encontré el propósito y la verdad de mi vida. Aquí lo encontré contigo. Ahora entiendo la obra perfecta y personal que estás haciendo en cada uno, muy particular en cada uno, en transformar nuestro modo de pensar. Porque no solamente está afectando nuestras vidas, sino que ya estamos afectando a otros. Y esos otros van a afectar a otros, y es una cadena de ideologías, de patrones, de mentalidades, de oportunismo, de carencia, de ambición, de falta de hospitalidad, de compromiso, de tantas cosas que se viven dentro de tu iglesia por los diferentes modos de pensar. Pero aquí tú nos llevas a un modo de pensar espiritual, a un modo de pensar santo, a un modo de pensar que beneficie mi vida y que esté beneficiando la vida de otros. Mi modo de pensar ubica cada una de las cosas donde las debe de ubicar. Pero este modo de pensar debe estar sustentado, debe estar restablecido, debe estar construido, debe estar bien sólido bajo tu verdad, bajo estos parámetros y lineamientos que tú me has dejado. Mi modo de pensar de educación a los hijos es conforme al modelo de la palabra de Dios, de la formación de la familia, del respeto a la sociedad y de todas estas cosas. Transfórmanos, renuévanos, cámbianos. No nos conformemos, como dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos, no hagamos la conformidad o no tomemos la forma, que eso es literal, de los patrones de estas cosas. De veras, no. Porque si esas cosas le hicieron daño a tu familia, te están haciendo daño a ti, le están haciendo daño seguramente ya a la generación que tienes en tus manos. Renuévanos, como dice tu palabra. Revístenos, susténtanos. Yo acepto que tú cambies mi modo de pensar, pero real. El hacer negocios no es sacar ventaja de las cosas. Yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias por tu verdad. Las cosas que pasan son necesarias que pasan, como dice tu palabra. El punto es que como iglesia realmente nos afirmemos, nos edifiquemos, que probemos los espíritus, como dice, pero probarlo con referentes y referencias establecidas en nuestras vidas. Realmente con argumentos sólidos que estén pasando en mi vida, no que esté tomando de otra persona, que estén pasando en mi vida, que la he comprobado y puedo certificar que esta es la forma y el modo porque a mí me ha resultado. Señor, gracias por este tiempo tan bueno de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Salúdese y bendígase. Que Dios le bendiga.